¿no es cierto? Entran malezas a la pastura y si no hacemos nada y si la carga animal es demasiado alta, decíamos también puede ser muchísimo peor y terminamos en la fase de recuperación, pasamos a la tercera fase que se llama de renovación porque no nos queda otra que remover suelo para volver a sembrar. Sin embargo, en ese proceso, dijimos, ¿no es cierto? Es un proceso que lleva tiempo. Nosotros podemos, en función al momento en que nos encontremos, tomar medidas. ¿Qué quiero decir? Cuando hablamos de maleza, estamos hablando de la fase de recuperación, diríamos la fase intermedia. Y nosotros, si recuerdan, habíamos hablado en el tema de degradación, habíamos hablado de degradación biológica y degradación agrícola, ¿no? ¿Se recuerdan cuál era la agrícola? Como dijimos, ¿cuándo era degradación agrícola? Cuando la pastura principal disminuye, ¿y qué es lo que aumenta? Las plantas que no son forrajeras. Las malezas, ¿no es cierto? Las que no son forrajeras, también le llamamos las invasoras, ¿ah? Y la degradación biológica, habíamos dicho, es el último proceso que tiene que ver con la fase de renovación, ¿ah? Pero ahora vamos a hablar eminentemente de la degradación agrícola que tiene que ver con las malezas. Vamos a ver dentro de todas esas características, por ejemplo, que son básicamente, decíamos, ¿no es cierto? Son otras plantas que terminan siendo competidoras de la forrajera o la pastura principal. Hay de diferentes tamaños, características, depende de la zona para que puedan haber ciertas malezas y en otras zonas o otras malezas. Aquí ustedes ven diríamos, un panorama muy típico de zonas tropicales donde las malezas van apareciendo de a poco y si nosotros no las controlamos, cada vez se hacen más numerosas. Y eso tiene una razón, ¿no? Por ejemplo, nosotros hablamos de malezas estacionales, anuales, bianuales y perennes, ¿no? Y esta foto, si recuerdan, habíamos dicho, este es típico de una degradación agrícola, porque se ve poca pastura y abundan las otras plantas que para nosotros son las malezas o las invasoras. Según su clasificación, decíamos, ¿no? Estacionales, como su nombre lo indica, son plantas que aparecen en ciertos momentos del año, sobre todo muy coincidente con época de lluvia, ¿no? Y son plantas de vida corta, sin embargo, compiten. Más aún les comento, el mayor problema de estas malezas estacionales es cuando nosotros recién sembramos la pastura o la forrajera. Ahí es donde más problemas nos causan. Después de las estacionales están otras malezas que tienen un ciclo un poquito más largo, por eso se llama anual, como que viven alrededor de 12 meses, ¿no? Y hay varios ejemplos y de hecho que algunas pueden ser más u otras pueden ser menos complejas en su control, ¿ya? Solo para que conozcan a través de algunas imágenes, verdolaga, rogelia, el orizá, pata de gallo, que a veces lo vemos hasta en nuestros jardines. Las bianuales, como pueden ver, quiere decir que pueden vivir hasta 2 años, ¿no? Son plantas que también aparecen y, como ustedes pueden ver, generan problemas, pero hay algo importante que vamos siempre a destacar. Muchas veces hablamos de cómo controlar, qué productos y lo vamos a decir. Sin embargo, algo importantísimo que vamos a estar repitiendo, diríamos, cada rato es que a las malezas jóvenes no hay que dejarlas que semillen, que no se reproduzcan, porque si no, nunca vamos a cortar su ciclo. Ya eso es clave. Y miren, no sé si distinguen,
esa inflorescencia nos va a dar cientos de semillas y lo peor todavía es que esas semillas vuelan con el viento y es por eso que se difunden fácilmente y en tiempos cortos, ¿no? Hay un tema que lo vamos a ver en sistemas de pastoreo, pero es bueno aclararles, ¿no? Por ejemplo, en toda esta temática de ganadería regenerativa, no sé si algunos de ustedes han logrado ya leer, a veces nos salen incluso algunos artículos en Face y se difunde. Y dentro de ese marco, como parte del manejo de lo que se llama ganadería regenerativa, que tiene que ver con el pastoreo racional boazán o de tiempos de ocupación muy cortos y cargas altas, se dice, no, ya no, las malezas no son un problema, más bien son el aporte proteico para los animales, ¿no? De cualquier manera, lo vamos a analizar y ustedes en su momento considerarán si se tiene o no se tiene razón, porque se quiera o no, también tenemos que estar conscientes que hay malezas que tal vez con un poco de presión los animales las coman, pero hay otras que no las van a comer nunca también, ¿eh? Y de eso hay que estar consciente. Las malezas perennes, como su nombre lo indica, ya ustedes comprenden que se refiere a plantas que viven muchos años, ¿no? Y generalmente están muy ligadas a plantas mayores, o sea, ya arbustos, árboles, y dentro de ello hablamos de malezas perennes simples y complejas, o sea, simples que se reproducen por semillas solamente, y las complejas que pueden reproducirse por semilla, por tallos, por raíces, por rizomas y una serie de vías que hacen de que sea más difícil controlarla, ¿no? Miren, solo de ejemplo, no sé si alguno conoce, en la zona cruceña, en la zona de la llanura cruceña se le llama cirao, en los valles le llaman quiñe, en el Chaco le llaman tusca, es una arbustiva perenne que produce muchísimos frutos y como pueden ver son frutos forrajeros, pero con cientos, por no decir miles de semillas que los animales al consumir, luego a través de la bosta lo van difundiendo y se hace un ciclo que no lo podemos cortar. También está el espino blanco, que de igual forma produce frutos que son muy apetecidos por los animales y eso hace de que sean ellos mismos los que los distribuyan, ¿eh? Entonces se difunden por semilla. Por ejemplo, si alguien ha escuchado hablar del maicillo o sorgo de Alepo, que se multiplica por semillas y también se multiplica, miren, por rizomas. ¿Qué son los rizomas? Son esas raíces subterráneas que van avanzando, salen y forman otra planta y esa planta va a dar semilla y va a seguir produciendo también rizomas, ¿no? Así que son más complejos, ¿ya? Algunos aspectos importantes que si ustedes ya vieron el tema y decían, ¿no? Factores que causan invasión de malezas, precisamente en muchos casos lo tocábamos cuando hablábamos incluso de degradación, ¿no? Que nosotros podemos estar degradando la pastura durante el establecimiento. Decíamos, ¿por qué? Porque estamos sembrando muy poca semilla en relación a la densidad recomendada. ¿Y qué estamos haciendo? Dejando espacios vacíos para que las malezas aprovechen esos espacios y comience su proceso de difusión y multiplicación. Entonces, no cometamos esos errores, ¿no? Que pongamos menos semilla de lo recomendado, o en otros casos también está, y lo hablábamos en pasturas degradadas, de que una vez que la usamos debemos cumplir a cabalidad la capacidad de carga, el tiempo de descanso, el tiempo de ocupación. Caso contrario, vamos a estar con todos estos temas que tienen que ver con los errores que nosotros cometemos desde el inicio. Y les hago recuerdo, dijimos, hay que saber el valor cultural de la semilla, hay que aplicar el valor del factor que tenemos en las tablas de braquiaria y de panicum,
para que bajo esos principios nosotros tengamos que poner la cantidad de semilla correcta y evitemos que nos aparezcan malezas desde el inicio. ¿Ya? Esto lo recuerdan muy bien, no creo que se olviden, solo lo pongo ahí para que no digan, no, si no lo llevamos, ¿no? Importante, ¿ya? Y eso está claro, ¿no? Pocas semillas, pocas plantas, mucho espacio para las malezas y esto es lo correcto. No dar lugar porque ustedes saben, se dice, las malezas compiten por luz y espacio. O la pastura le compite a la maleza también por luz y espacio. En ese sentido, también recalcar que durante el establecimiento tenemos que tomar esas medidas para que nuestra pastura alcance en el menor tiempo posible su tamaño recomendado o el tamaño que dice su característica fisiológica y evitemos mayores gastos porque cuando las malezas abundan gastamos más plata, jóvenes, en cualquiera de las medidas de control. Y lo que ya les dije, ¿no? Después del establecimiento, el manejo mismo de la pastura, capacidad de carga, tiempo de ocupación, tiempo de descanso, y ahí ustedes pueden ver claramente las diferencias entre una pastura limpia y una pastura enmalezada. Si uno les preguntaría cuál de los dos lados quiere, obviamente que vamos a buscar la que tiene menos maleza, hasta en lo estético, ¿no es cierto? Decirles que hay muchas especies de malezas en función a las zonas y en ese sentido ustedes, vuelvo a recalcar, deben comprender muy bien que las malezas son competidoras por luz, por espacio, por nutrientes y enseguida lo vamos a enumerar, ¿ya? Siempre uno esperaría tener digamos, una pastura limpia. Y aquí una relación que decimos, ¿no? ¿Qué pasa con menos maleza? Como ven acá un muestreo, hay más pastura, mayor biomasa, mayor capacidad de carga y al revés. A mayor cantidad de malezas, menos pastos, menos capacidad de carga. Importantísimo. Bien, vamos a ver los daños que causan principalmente las malezas, los vamos a enumerar, son 7 u 8. Uno dice, las malezas nos cambian la capacidad de carga y eso es elementalmente lo que acabamos de ver. Más malezas, menos capacidad de carga o al revés. Y con observar, ¿no? Un potrero con mucha maleza ya sabemos que hay menos forraje y menos capacidad de carga. Y así, miren, por si acaso, ¿no? Hay malezas incluso que evitan que el animal consuma el pasto que está al lado, a veces porque tienen espinas, en otros casos porque tienen olores fuertes que a los animales no les gustan. Y para evitar comer algunas hojas de esa planta con mal gusto, no tocan la planta forrajera. Otro daño, competencia por luz y espacio, y eso ustedes ya lo saben, ¿no? ¿Qué significa esa competencia por luz? ¿En qué están perjudicando a la forrajera? En la fotosíntesis. En la fotosíntesis, correcto, ¿no es cierto? Porque ustedes pueden observar aquí una fuerte competencia y de hecho ustedes vayan acostumbrándose siempre a entender de que el color verde pálido algo nos está indicando y sobre todo es como decir esa pastura está un poco débil, no tiene la fortaleza que uno esperaría porque el color verde oscuro es lo que nos dice esa planta, esa forrajera está muy bien nutrida, ¿ya? Eso es importante. Este punto es muy interesante. Miren, ¿se acuerdan cuando hablábamos del fuego y demás, no? Entonces, decirles de que
no se recomienda usar fuego en control de maleza porque las malezas no mueren jóvenes con el fuego. ¿Por qué? Porque tienen raíz pivotante. Todas las, si recuerdan, todas las plantas de hoja ancha tienen raíz pivotante, o sea, tienen una raíz principal, por lo que el fuego les quemará la parte aérea, pero no mata la raíz, y esto lo único que va a hacer después es rebrotar. Al contrario, la gramínea, dijimos, tiene raíces adventicias tipo cabellera, entonces son más sensibles para que el fuego las mate. Por lo cual, nunca debemos usar fuego en control de maleza. Ya eso que quede como una recomendación. Y de hecho, miren, ¿por qué son más eficientes las malezas que la gramínea o que todas las gramíneas? Porque al tener una raíz profunda son más eficientes en extraer agua y también pues nutrientes, ¿no? Por eso, por eso les voy a decir, cuando ustedes, ahora por ejemplo que ya estamos entrando a época seca, se van a dar cuenta que las malezas siguen verdes y el pasto ya, uno dice el pasto ya está maduro, y las malezas verdes y siguen creciendo e incluso muchas de ellas floreciendo, reproduciéndose, precisamente porque tienen una raíz que no está teniendo problemas de extraer agua de las partes más profundas. O sea que aunque no llueva, tienen acceso a humedad y si tienen acceso a humedad, tienen acceso a nutrientes. Clarísimo, ¿no? Otros daños que también es bueno tomar en cuenta es que las malezas pueden aparecer algunas de ellas que sean tóxicas para los animales. Y alguien va a decir, pero si no las comen, sí, normalmente las malezas no se consideran forrajeras. Sin embargo, al estar mezcladas con las gramíneas forrajeras, pueden ser comidas por equivocación, diría. E incluso hay casos, ¿no? Ustedes saben, entramos a época seca, todo el pasto maduro, la maleza verde, y a veces el animal por instinto tiende a comer lo verde y termina intoxicándose. Aquí les doy como ejemplo, ¿no? Lantana cámara es una maleza nativa que la tenemos ahí en la zona del área integrada. Se le llama leche leche, le llaman también bandera española, es otra planta tóxica que está en nuestra zona de influencia. Otros daños también tienen que ver con daño físico, les decía, las plantas espinosas, ¿no? Que pueden causar problemas en los pezones de las vacas lecheras, en el prepucio de los toros, por ejemplo, el gir, el brahman, que tienen prepucio largo, pueden tener problemas por efectos de las malezas espinosas. Por último, no podemos negar, ¿no es cierto?, de que las malezas afean, diríamos, en vez de decirles el efecto ese de, de visión que nos causa, de estética, pudiéramos decir, no, pues feísimos esos potreros porque están llenos de maleza, y eso desvaloriza el precio de la tierra. Y dentro de ese marco, ya ustedes también deben comprender que el control de malezas en general tiene un costo anual que puede ser más o menos significativo dependiendo de la cantidad de malezas, del tipo de malezas que nosotros tengamos. Y eso es una realidad, jóvenes, y cuesta buena plata. En ese sentido, vamos a ver un poquito los métodos de control, ¿ya?, de malezas. Por ejemplo, el cultural. Cuando ustedes ven el tema de método de control cultural, tiene que ver eminentemente con manejo, medidas de manejo, y como van a ver, tiene relación con lo que decíamos hace ratito. Sembremos la cantidad correcta de pasto o de semillas por metro cuadrado, eso es importante. Seamos capaces de definir identificar la o las especies o variedades acordes al tipo de suelo, acorde al tipo de clima. Eso es importantísimo.
Luego, durante el uso, ya dijimos, utilicemos correctamente la carga animal, el control que se tenga respecto a días de ocupación, días de descanso. Entonces, a eso se refiere el tema de control cultural, más la suma de una recomendación, ¿ya? Ustedes saben, en nuestra región se comercializa muchos animales que van para cría o van para recría y engorde. Hay mucha gente que compra machos para recría y engorde. Son machos a veces de destete, de año, año y medio. Los llevan a pasturas para que puedan ganar peso para luego recién introducirlos a un confinamiento, ¿no? Sin embargo, cuando vamos a hacer esa recría a pasto, comprendamos que nosotros por ahí vamos a comprar muchos animales y no sabemos de dónde vienen, dónde estuvieron pastoreando en su lugar, y en muchos casos pudieran estar trayéndonos a la finca semillas de malezas que en el futuro nos pueden causar problemas. Por eso, una recomendación es que tengamos un potrero relativamente chico de 2, de 3 hectáreas donde lleguen los animales recién comprados o trasladados, estén unas 48, 72 horas hasta que terminen de derramar lo que traen en el rumen. ¿Por qué? Porque para nosotros va a ser mucho más fácil, ¿no es cierto?, hacer control de malezas en un potrero chico que tener que llevar a potreros más grandes y que después se nos complique la situación. Eso es un tema importante que debemos tener en cuenta. El control con fuego solo lo mencionamos, pero no se lo recomendamos. ¿Por qué? Porque es ineficiente. Ya les dije, las malezas no se mueren, después rebrotan por el sistema de raíces, ¿no es cierto? Raíz pivotante profunda que no le pasa nada con el calor. Lo único que causamos es eliminar la materia orgánica, que es un fertilizante importante para nuestro suelo. Matamos macroorganismos y lo único que hacemos al final es generar espacios vacíos para que luego las malezas sean más abundantes que la pastura. Dejamos nuestros suelos descubiertos. Ustedes comprendan, cuando queremos hacer un control de malezas con fuego es en época seca, ¿no es cierto? Y en época seca quemamos, imaginan, queda mucha ceniza y es época de mucho viento y nos dejan más bien los potreros o los suelos limpios, descubiertos, y es peor el remedio, decimos, que la enfermedad. Así que no debemos quemar. Importante. Esto no debe pasar, joven. El control manual desraizado no es más que arrancar, no hay más que arrancar malezas con puede ser con picota, con asadón, pero hay que sacar de raíz. Algo importante, miren, si ustedes ven la imagen, yo les diría, no, esto no puede ser para manual desraizado. ¿Cuándo va a acabar este tipo de sacar estas plantas? Va a tardar demasiado, ¿no? Entonces, ahí es donde tiene que primar el análisis técnico y el criterio, jóvenes. Si hay muchas plantas, mucha población, no podemos elegir un método como en este caso de sacar una por una, ¿no? Entonces, por ahí vamos a decir, no, mejor es más fácil, más práctico tener que utilizar, por decirles, un herbicida, ¿no? Pero si no hay muchas plantas, uno tranquilamente puede decir, bueno, las sacamos desde abajo, así no hay ningún problema. Lo que siempre se recomienda, jóvenes, es que cuando arrancamos, tapemos el hoyo causado con la misma tierra para que no queden raíces, a veces quedan raíces abajo y quedan al ambiente, y les comento que hay malezas que pueden rebrotar a través de esas raíces residuales, ¿no? Así que hay que prever todo. El método de control
manual con corte y miren, hay muchas formas, a veces con machetes, estas se llaman os. No funciona de manera definitiva, ¿ya? Porque solo lo que nosotros hacemos es podar. Lo único que de positivo sería en este caso, a ver si alguien está ahí con alguna lucidez, ¿cuál sería lo positivo de cortar, aunque estamos dejando los tallos para un futuro rebrote? ¿Cuál sería el beneficio inmediato para la pastura? Ustedes saben en qué se beneficia la pastura en este tipo de control. Mayor luz. Le quitamos temporalmente la competencia, ¿no es cierto? Eso es muy cierto. Sin embargo, el control no es definitivo. De eso debemos estar conscientes, ¿ya? Clarísimo. Por eso se dice, no es efectivo, solo es de efecto temporal, su efecto es de corto plazo porque básicamente le quita la competencia. Muy bien. Comentarles que este método, el desbrozado, ¿no? El desbrozado que ustedes lo conocen, a veces lo vemos hasta en las plazuelas, sino que es de forma mecanizada, es similar al que acabamos de hablar. Es solo una poda, es una poda temporal. Sin embargo, diríamos, ¿no? A través de maquinaria es mucho más eficiente en tiempo y haciendo cortes periódicos. Normalmente hablamos de dos desbroces por año, una al inicio de lluvias y otra al finalizar la época de lluvia, precisamente para reducir competencia. Y aquí vemos algunos aspectos que tienen que ver de nuevo con algo que a veces no lo vemos en ningún manual. Y en este caso, miren, queda bonito, ¿no? Queda podado. Reducimos la competencia por un determinado tiempo. Sin embargo, algo importante, diríamos, que aporta esta forma a hacerlo con maquinaria es que también se poda la gramínea y también estamos reciclando materia orgánica de la misma gramínea. Aquí miren, pueden ver un efecto interesante, ¿no? Bueno, alguien diría, por unos 3, 4 meses vamos a visualizar menos maleza. Y funciona. Como es un método eficiente por el rendimiento que tiene el tractor y la desbrozadora, por ahí en áreas extensas se pueda recomendar. Sin embargo, vamos a insistir ahora en el siguiente método, que es el control químico, ¿ya? A veces decimos, no, pues lo químico, no, sin embargo, ustedes comprendan el uso, por ejemplo, en estos casos de lo que se llaman herbicidas, porque combaten las hierbas. Los herbicidas, uno diría, no es similar a los medicamentos, porque si lo usamos correctamente, con las dosis recomendadas, no deberíamos tener mayores efectos residuales negativos. Es lo mismo que un medicamento para animales o para humanos, ¿no es cierto? Si lo utilizamos en exceso, en vez de curar, va a lastimar o va a hacer daño, ¿ya? Entonces, lo miremos desde el punto de vista positivo y en ese sentido vamos a decir, tenemos opciones mediante el control químico, conociendo de que hay herbicidas selectivos. Quiere decir que tenemos herbicidas para plantas de hoja ancha, hay herbicidas para plantas de hoja angosta como las gramíneas y también hay herbicidas que matan todo. Matan hoja ancha y matan hoja angosta y eso es precisamente lo que ustedes ya deben saber escuchar también, el glifosato. El glifosato normalmente lo usamos, ¿no es cierto?, con la soya transgénica, porque la soya transgénica tiene un gen que le ha modificado y le dio resistencia para que el glifosato no la mate,
y sí mata a todas las malezas. Ese es el efecto en este momento de la soya transgénica, por ejemplo, que usamos en Bolivia, resistente a glifosato, ¿ya? Esa es una característica. Otro aspecto importante, hay herbicidas de contacto y también sistémicos, ¿ya? ¿Qué quiere decir el de contacto? Es el que eh, se pega a las hojas o a los tallos de la planta cuando lo aplicamos y hace como un efecto de ahogamiento, o sea que hace que le bloquea los estomas y hace que la planta se ahogue, diríamos, ¿ya? Y la mata. El sistémico tiene otro efecto. El sistémico quiere decir que la planta lo absorbe y lo hace circular en su sistema. Lo que ustedes por ahí, si recuerdan, le llamamos la savia, ¿no? Ingresa la savia y circula a lo largo y ancho de la planta y en esa circulación está el principio activo que la va a matar a esa planta, ¿no? Entonces, son aspectos que tienen relación con la aplicación de determinados herbicidas. ¿Cuáles son sus ventajas? ¿No es cierto? Es eficaz porque podemos avanzar mucho terreno con una pulverizadora, ¿eh? Eso hace de que tenga alto rendimiento operacional, o sea que hacemos muchas hectáreas, ya sea de manera manual o más aún si lo hacemos con maquinaria, menos requerimiento de mano de obra, la relación costo-beneficio es mayor y dentro de ello, si hacemos bien el procedimiento, vamos a ayudar a que la pastura tenga menos competencia y pueda tener mejor desarrollo, ¿no? Otros factores sí que tenemos que tomar en cuenta, como ya mencionábamos, es ver las características de las malezas, qué tipo de malezas, la edad de las malezas. No hay que dejar que crezcan mucho porque mientras más follaje tengan, ustedes entenderán de que nos va a requerir más producto. Así que hay que identificarlas, ¿ya? Importante. El tipo de follaje, el estado de desarrollo, todos esos aspectos son fundamentales y dentro de ello también tomar en cuenta, como decíamos, la conformación de la hoja, más pelusa, más lisa, si el producto agarra, no agarra, se prende, no se prende, y en ese sentido hay también productos que se llaman aditivos que nos ayudan precisamente a corregir la posibilidad de que se presenten estos problemas. También tomar en cuenta el tipo de maleza. Si miren, pues no vamos a dejar que el paichané, el blanco o el rosado, primero produzcan semilla y recién quisiéramos controlar, entonces hay que agarrarlos en el momento preciso, ¿ya? Cuando están chicos nos facilita mucho más. Por último, decirles, no olvidarse de que la clave para disminuir el efecto de las malezas es cortar el ciclo reproductivo. A veces solo miramos el potrero y no las orillas de los potreros donde están los árboles, arbustos o plantas menores padres, que son los que todo el tiempo producen y producen semilla y nosotros solo miramos dentro del potrero. ¿Ya? Entonces, esto les comento es importantísimo, no deben olvidar. Este es el espino blanco, miren el fruto muy comido por los animales, pero lo comen y ellos lo escarifican y estas semillitas están listas para germinar y asegurar cada semilla una planta, ¿no? Entonces, temas fundamentales. Bien, preguntas jóvenes, algo de curiosidad me imagino les ha causado el tema o algunas dudas. ¿Entendieron todo o no entendieron nada? Son dos posibilidades, ¿no? Se entendió bien, doctor. Qué bien. Bueno, el próximo tema, vamos a hablar un poquito de plagas, más que todo plagas de pastura, ¿ya? Eh, cualquier cosa, igualmente vamos a estar ahí prestos para poderle sacar de dudas y no sé,
Por si acaso alguien llegó un poquito tarde. Yo, doctor Villalba, ya estaba, Vi, cuando estaba empezando a ya, explicar ya. Villalba, Marcos. ¿Alguien Sí, más? doctor. Gracias, doctor. Ya. Muy bien. Diga. Si no les dije, ya me falta pasar a mi archivo. Compréndanme, son muchos, así que estuve corrigiendo con paciencia, pero por suerte están de regular para adelante, salvo algunos que ustedes ya saben, ¿no? Algunos, el que no se preparó medianamente, lamento que tengo varios que no han resuelto los ejercicios, siendo que sabían que se les iba a preguntar. No he cruzado información, pero tal vez sean estudiantes que no han estado participando activamente en clases, ¿no? Para que no entiendan la importancia que tiene prepararse también en la parte práctica. Sin embargo, ya vamos a hacer ahí algunos ajustes, ¿listo? Sí, ya para los que están en condiciones de presentarse y tienen el material, mi código es 4770, ¿ya? 4770. Bueno. Las que ustedes tienen y sus características agronómicas tienen que explicar. Sus características agronómicas, ¿no es cierto? El tamaño, en qué zonas agroecológicas se desarrollan, cuánto de lluvia requiere. Deben tener por ahí también su valor nutritivo, por lo menos su valor proteico. Esos detallitos es bueno saberlo. Si es para pastoreo. Y eso está, como ustedes ya saben, está en la web. Y yo que les pasé en el copiado alguna información de 4 materiales de braquiaria y 4 de panicum también, ¿no? Diga, diga. Claro, es una actividad práctica y luego ya ustedes conmigo van a defender también sobre cada uno de esos materiales. Ya saben, esa es la actividad también práctica de que dentro del grupo cada uno de los del grupo sepa la agronomía de cada una de las especies con las cuales trabajó el grupo. Bueno. Bien, jóvenes, si no tienen más dudas, nos Doctor, vemos en la próxima clase. Diga, Yandira. doctor, ¿todos debemos inscribirnos en la feria? Los que estén en condiciones de participar, ¿no? No sé, entiendo que a algunos no les ha ido bien con el material, no lo habrán cuidado, qué pasaría, pero si todos tienen, todos pueden hacer incluso de varios grupos, pueden hacer un solo grupo, no hay problema. Yo voy a después pedir a Dirección de Investigación los inscritos para saber quiénes realmente participaron, ¿ya? Está bien, doctor, pero después Bueno, igual lo vamos a defender con usted, ¿no ve? En un caso, digamos, de que no exactamente, podamos inscribirnos, que después así es. se lo va a tomar con usted. Correcto, correcto. Esa es Ah, una ya, actividad práctica importante, ¿ya? ya, doctor, está bien. Bueno, bueno. Bien, jóvenes, que tengan una buena semana. Estaremos la próxima clase. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Hasta doctor, luego igualmente. a todos. Hasta luego, doctor. Hasta luego.